La certeza de la segunda venida de Cristo será nuestro tema en esta entrega especial. Permítame comenzar haciendo la siguiente pregunta. ¿Por qué creemos que Cristo viene? Eso es interesante. Creemos que Jesucristo viene porque creemos en este libro. Y este libro, la Biblia, da una preeminencia excesiva a la segunda venida de Cristo, da una preeminencia inclusive por encima de las demás doctrinas. ¿Cómo lo vemos en datos estadísticos? Hay más de 1850 referencias acerca de que Jesucristo viene otra vez a la tierra. La primera profecía que se recoge y que se da en las Escrituras la narra Judas y dice que Enoc, séptimo desde Adán, profetizó y dijo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares». La última profecía del Cristo ascendido a los cielos es: «Ciertamente que vengo en breve». La misma Biblia termina con esa promesa. Busquen el último libro, el último capítulo, los últimos versículos. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: «Ciertamente que vengo en breve». Amén, sí. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Yo creo que es significativo. Más de 50 veces en la Biblia se nos exhorta a esperar la venida del Señor. El Nuevo Testamento contiene en total 7,959 versículos y uno de cada 25 versículos habla de esa promesa. Cristo dijo 21 veces que Él vendrá de nuevo. Y créanme, si solo una vez Él lo hubiera dicho, yo creo que es suficiente. Pero dijo 21 veces: «Yo vuelvo a la tierra». Yo creo que es suficiente para creerlo. Con respecto al tema profético, la segunda venida ocupa un lugar preeminente. El tema profético en la Biblia ocupa la quinta parte de este libro. La tercera parte de todo ese tema profético se refiere a la segunda venida de Cristo. O sea, se le da mucha preeminencia. La primera venida de Cristo fue profetizada la mitad de veces que la segunda lo fue. Eso es algo importante. Es preeminente aún por encima de la primera venida. 46 profetas tuvo el Antiguo Testamento. Menos de 10 profetizaron que Cristo vendría por primera vez a la tierra a nacer de una virgen en Belén. Sin embargo, 36 profetas hablaron de la segunda venida en gloria de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se recogen 333 profecías que se refieren específicamente a la aparición de Cristo a la tierra. 109 se refieren a la primera venida, 224 a la segunda. O sea, yo creo que es obvia esa preeminencia. Dios no está jugando con nosotros. Es más, aún las exhortaciones prácticas de la vida cristiana se basan en ese evento. Seguimos viendo estadísticas. Cuando se exhorta al incrédulo a arrepentirse de sus pecados, dice Pedro: «Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios, y envíe a Jesucristo», la segunda venida, quien fue antes anunciado. Hechos 3, 19 y 20. Cuando se nos manda a trabajar para el Señor y ejercer nuestros dones y talentos, ¿qué dice Cristo en Mateo 25? «Negociad entre tanto que vengo». Se basa en la segunda venida. Cuando se nos pide velar en santidad, nos dice: «Velad pues, porque no sabéis a la hora en que ha de venir vuestro Señor», basado en la segunda venida de Cristo. Cuando Pablo llama a Timoteo a una fidelidad en las Escrituras, le dice: «Te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo». 1 Timoteo 6, 13 al 14, también basado en la segunda venida. Cuando Pablo exhorta a Tito a que dejemos a un lado los deseos mundanos, dice que la gracia de Dios nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, y dice: «aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo». Es decir, se nos habla de la segunda venida. Cuando los tesalonicenses se convirtieron de su idolatría a Dios, Pablo les dice lo siguiente: «Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo». Era la base. Segunda Tesalónica 3:13. Es tanto lo que se menciona en la segunda venida que hasta para la Santa Cena, en la cual recordamos la muerte de Cristo, dice Pablo: «Sí, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga».
¿Qué me enseña todo esto? Que el tema de la segunda venida es céntrico en toda la Escritura. En toda la Escritura. Algunos dicen, eso es alegórico. Es verdad que Cristo habló de la segunda venida, pero Cristo viene por segunda vez a la tierra cuando viene a mi corazón. Falso. Cuando Cristo vino a mi corazón no hubo un eclipse de sol ni de luna, ni las estrellas cayeron del cielo. Otros dicen, vino en Pentecostés. Otros dicen, pero es que ya Cristo vino en la destrucción del templo en Jerusalén. Otros dicen, Cristo viene cuando yo me muero. Sin embargo, todo eso, yo creo que ni siquiera vale la pena debatirlo mucho. Yo quiero aclarar algo. En el tema profético, Dios fue excesivamente detallista. Por ejemplo, Dios predijo la destrucción de Nínive, y ¿sabe qué? Nínive se destruyó, no alegóricamente. Dios predijo la destrucción de Petra, de Teba, de Moab, de Sidón, de Betsaida, Babilonia, Tiro, Capernaum, etc. Todas esas ciudades, Dios dijo, serán destruidas una por una con lujo de detalles, y lo fueron. Dios profetizó que el pueblo judío sería esparcido por toda la tierra, pero que regresaría de nuevo. 1948, el Estado moderno de Israel no cumple toda la profecía, pero crea todo el panorama para que se cumpla. Veamos un ejemplo bíblico de cómo Dios cumplió toda la profecía con lujos de detalles. Isaías capítulo 13, la destrucción de Babilonia. Les aclaro que el libro de Isaías fue escrito en el siglo VIII antes de Cristo, en el 750 aproximadamente antes de Cristo. Resulta que en el tiempo en que Isaías escribe esto, Babilonia es una gran ciudad en toda la tierra conocida. Isaías 13, 17 al 22. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe. Ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Y en el capítulo 14, versículo 23, dice, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Dice Isaías, ustedes ven esos grandes palacios y sus reyes de Babilonia, los convertiré en posesión de erizos. Ahora, ¿cómo se cumplió esta profecía? Babilonia fue destruida. ¿Cómo es que una ciudad tan poderosa, aquella que Daniel predijo como una cabeza de oro, la primera potencia mundial en el momento en que Isaías profetiza contra ella, se destruyó de esa manera? Escuche bien estos datos. Las murallas de Babilonia, dice la historia, tenían 104 metros de altura. Esa es la altura de un edificio de 30 pisos para que nos ubiquemos. El ancho de las murallas, según los arqueólogos, era de 29 metros. Ese es el ancho de una gran avenida. Tenía 100 puertas de bronce fundidas, Babilonia, 250 torres de vigilancia, y cada torre era 30 metros más alta que las murallas. 53 templos a los principales dioses, 55 capillas dedicadas a Marduk, 300 capillas para las divinidades terrenas, 600 capillas para las divinidades celestiales, 180 altares para las diosas Narar y Argar, 12 altares para otros dioses. Y como si todo esto fuera poco, una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Era una hermosura de reinos, e Isaías tiene el coraje de decir, mira, tú vas a hacer algún día una laguna, y los erizos te poblarán, y solo hienas habrá en tus palacios. Pero veamos ahora la profecía cumplida. En el versículo 22, Isaías dice, en tus palacios aullarán hienas y chacales. Permítanme citar aquí un arqueólogo secular muy famoso,
Profesor Kelman Kimpers, hablando de Babilonia hoy, dice: ¿qué contraste entre la antigua civilización y la antigua degradación? Solo hay animales salvajes, jabalíes, hienas, chacales y lobos, y algún león ocasional. El versículo 20 dice algo muy curioso porque se cumple hoy en día. Dice que el árabe no levantará tienda allí. Precisamente el beduino, el nómada que es árabe, no quiere acampar en lo que fue Babilonia y que hoy está desierta. No quieren acampar allí por cábala y superstición, porque dicen que hay espíritus ahí, etc. Y dice Isaías: algún día vendrá cuando el árabe no levante tienda en tu sitio. O sea, se cumplió a cabalidad. Más adelante, en Jeremías capítulo 51, hablando de Babilonia, dice: por allí no pasará un hijo de hombre. ¿Saben qué? Todas las ciudades antiguas se mantienen vivas porque quedan en ruta turística. Sin embargo, Babilonia no. Nadie pasa por ahí. Y Jeremías lo dijo en el año 600 a.C. Por ahí no pasará gente algún día. La Enciclopedia Británica, de mucho prestigio, dice, comentando lo de Isaías: una gran parte de la antigua ciudad está sepultada bajo una profunda capa de cieno o de lodo que queda aún por descubrirse. Y la gran Babilonia de Hammurabi, de la cual se han detectado leves rastros, yace ahora bajo una masa de agua. Otra cita interesante de un arqueólogo que le escribió una carta a su esposa desde Babilonia, dice: es una ciudad muerta. Yo he visitado Pompeya y Ostia. Yo me he pasado por los comedores vacíos del Palatino, pero aquellas ciudades no están muertas, están solo temporalmente abandonadas. Todavía allí puede oírse el murmullo de la vida florece a sus alrededores. No son sino un peldaño en el progreso de la civilización. Pero aquí solo hay muerte verdadera. Ni una columna ni un arco permanece en pie para mostrar la obra de la permanencia humana. Todo se ha convertido en polvo, hasta las mismas torres del templo. La más importante de todas estas construcciones antiguas han perdido completamente su forma original. Oh, ¿dónde están ahora tus 7 plataformas, los jardines colgantes? ¿Dónde está el santuario que te coronaba? No vemos sino un montículo de tierra y es todo lo que queda de millones de ladrillos. En la misma cima hay algunas trazas de murallas, pero estas han perdido la forma. El tiempo y el descuido han completado su obra. Bajo mis pies solo hay hoyos que sirven de madrigueras a lobos y chacales. Nada interrumpe el mortal silencio, pero una cierta fascinación me detiene aquí. Me gustaría hallar una razón para tanta desolación. ¿Por qué desapareció completamente una floreciente ciudad, capital de un imperio? ¿Es acaso esto el cumplimiento de una maldición profética, lo que cambió un soberbio templo en una cueva de chacales? ¿Tuvieron algo que ver las acciones de esta gente que vivió aquí? ¿O solo es el destino fatal de la humanidad, que toda civilización debe sucumbir cuando llegue a su apogeo? ¿Y qué hacemos nosotros aquí, arrebatando los secretos del pasado, cuando probablemente nosotros y lo que nosotros consideramos nuestros logros podremos llegar a ser objetos de investigación para la gente que han de venir? Es interesante eso. Dice: ¿qué ha sido de tus palacios si solo son cuevas de chacales? Pregunta: ¿es alegórico ese cumplimiento? No, literal. Entonces, si 1850 veces Cristo dice que viene, ¿por qué voy a dudar de que no viene? Pero hay una razón más por la que el Señor viene: la ley profética del doble cumplimiento. La ley profética del doble cumplimiento. Los profetas daban seguridad a su profecía de esta manera. Ellos daban 2 profecías, una cercana y otra lejana. Al cumplirse la cercana, ¿qué deducimos por consecuencia? Que la lejana se cumple seguro. Entonces ahí decían: ese profeta es verdadero. En base a la ley del doble cumplimiento, la primera venida de Cristo fue literal. La segunda será literal también. En Lucas capítulo 1 versículo 3, el ángel le dice a María: tú vas a tener un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Se cumplió eso? Sí. ¿Y saben lo que sigue abajo? La segunda venida de Cristo. Pero hay un cumplimiento maravilloso en las Escrituras que es el centro de la certeza de nuestra esperanza.
¿Cuál es ese cumplimiento? La destrucción del templo. Permítanme hacer un paréntesis con respecto a la primera venida de Cristo. En la primera venida de Cristo hubo 109 profecías que se cumplieron al pie de la letra. Quedan 224 para la segunda venida y creemos y estamos certeros que se cumplirán al pie de la letra. Hay escépticos que deducen cosas contradictorias y con aire de mente brillante dicen, claro, Jesucristo forzó la profecía para decir que era el enviado de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si un salmo decía que el Mesías cuando viniera iba a limpiar el templo, ¿saben lo que hizo Cristo? Limpió el templo y la gente dijo, ese viene de Dios. Él forzó el cumplimiento. Brillante objeción. Otros dicen, Zacarías capítulo 9 profetizó que el Mesías entraría a Jerusalén en un asno. ¿Y saben qué hizo Cristo? Buscó un asno y entró a Jerusalén. Ok. Isaías 53 dice que Cristo a la hora de su muerte oraría por sus transgresores. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Según estos escépticos, Él forzó el cumplimiento. Ok. En el Salmo 69 dice que el Mesías sentiría sed a la hora de su muerte. ¿Y qué dijo Cristo en la cruz? Tengo sed. Forzó el cumplimiento. Ok. Isaías 53 dijo que el Mesías quedaría mudo ante sus trasquiladores y ante Herodes, Jesucristo se cayó para cumplir la profecía. Ok, esas objeciones de un incrédulo son fantásticas, pero yo tengo unas contraobjeciones. A esos incrédulos escépticos que me expliquen lo siguiente entonces. ¿Cómo puede un niño antes de nacer decidir nacer en Belén porque Miqueas capítulo 5 lo había profetizado? Objeción. Pero fue que María lo forzó. Es que María no fue a Belén porque ella quiso, sino porque el emperador Augusto César hizo orden de censo y empadronamiento y José era de Belén y tuvo que ir a su tierra para que se cumpliera una profecía de Miqueas capítulo 5. Pregunto, ¿cómo Cristo antes de nacer movió el corazón del emperador de Roma? Yo no puedo entenderlo. Segunda objeción. ¿Cómo Cristo forzó nacer de una virgen como profetizó Isaías? Imposible. ¿Cómo decidió Él su propia muerte cuando decía que iba a ser crucificado entre dos malhechores? ¿Cómo decidió Cristo que después de su muerte, conforme a un salmo que decía que se iban a repartir sus ropas en 4 partes los soldados y que iban a echar suerte sobre su túnica? ¿Cómo Él, después de muerto, forzó a los soldados a hacer eso? No hay explicación. ¿Cómo pudo el Mesías forzar el cumplimiento de una profecía que estaba en el Salmo 34 que decía que sus huesos no serían quebrados cuando la ley decía que era costumbre de aquel tiempo quebrar los huesos a los muertos y los huesos de Cristo no fueron quebrados? ¿Cómo forzó eso? ¿Cómo después de muerto? Le dijo al guardia, no me lo quiebres. ¿Cómo pudo Cristo, después de muerto, cumplir la profecía de Zacarías capítulo 12, donde hablaba que sería traspasado y un soldado en un odio maligno, después de muerto Cristo, atravesó una lanza tan fuerte que Cristo le dice a Tomás, ven, mete tu mano en mi costado? ¿Cómo Cristo pudo forzar eso? ¿O cómo Cristo pudo decidir después de morir la tumba en que lo enterraron como había profetizado Isaías 53, un entierro de rico? Estas son cosas que están bien claras y que no resisten ningún tipo de discusión. Pero vamos a la profecía quizás más cautivante de la Biblia, la destrucción del templo judío. La destrucción del templo judío. Ahora entramos a una profecía muy significativa y permítanme, no porque yo sea arquitecto, hablar un poco de arquitectura porque viene al caso. No estoy forzando ningún cumplimiento profético, viene al caso, viene al caso. El templo judío estaba situado sobre el monte Moriah en un terraplén. El monte Moriah es un lugar donde no hay ningún templo judío, sino la famosa mezquita de Omar, la cúpula de la roca que está envuelta en oro. Esa construcción se empieza en el año 20 antes de Cristo y para el tiempo de Cristo, año 30 aproximadamente, se estaba terminando ya. Era un templo mucho más precioso que el de Salomón, que es mucho decir. Era un templo especial.
Flavio Josefo, historiador judío, el de más prestigio de su época, dice en su libro cómo era el templo. Las piedras del templo pesaban más de 100 toneladas, medían 13 metros de largo, una sola piedra, 4 metros de alto y 6 metros de ancho. Hoy se preguntan, ¿cómo es posible que para ese tiempo se haya construido algo así? Solo una sola piedra tenía ese enorme tamaño, 13 metros de largo. El pórtico de Salomón de ese templo era algo maravilloso. Era una fila de doble columnas estilo corintio, coronadas en sus capiteles con preciosas joyas de acanto que le daban una realeza al conjunto. Pero esas columnas eran maravillosas, de una sola piedra de 12 metros de alto, es decir, la altura de un edificio de 4 pisos, hecha en mármol, una sola piedra. Pensemos en la enorme belleza y seamos creativos e imaginemos el templo. Estamos hablando de un templo fastuoso en ese tiempo. Eran tan anchas las columnas que dice el historiador que 3 hombres no podían abarcarlas con los brazos. Piensen en lo que estamos hablando, en mármol. Como si todo esto fuera poco, la mayoría de las piedras de la parte de adelante estaban enchapadas en oro. Completamente. Y lo que no era oro era tan blanco que dice el escritor que cuando daba el sol al templo había que quitar la vista porque cegaba a la gente. ¿Ustedes se imaginan el espectáculo y la maravilla de lo que este templo significaba? Ahora vamos a Mateo 23 y Mateo 24 y no se olviden por favor de los datos del templo. Mateo capítulo 23 y Mateo 24. Mateo 23 es un gran capítulo. Allí Jesús acusa a los fariseos y a los escribas, luego de lo cual, conmovido, les dice lo siguiente. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjense, 2 cosas que llamaron poderosamente la atención de los discípulos. Versículo 38. Vuestra casa os es dejada desierta, o sea, Jerusalén va a ser devastada. Y segundo, no me han de ver hasta que yo vuelva. Lo interesante de esto es que Cristo habla de su segunda venida como una profecía ligada a la destrucción de Jerusalén. 2 partes. Vuestra casa os es dejada desierta y yo me voy, pero vuelvo. Pero resulta que los discípulos están espantados por estas palabras de Cristo. ¿Cómo se le ocurre decir que Jerusalén será desierta? Sobre todo en un tiempo en que entre Roma y los judíos había paz. Y es precisamente en ese contexto que surgen los 2 grandes capítulos proféticos de la Biblia, Mateo 24 y Mateo 25. Dice Mateo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pregunta, ¿por qué mostrarle los edificios del templo? Porque ellos no concebían en sus mentes que Jerusalén quedara desierta. Eso para ellos era una locura. Pero Señor, ¿cómo es que esta maravillosa y gloria de Jerusalén será hecha desierta? Pero mira ese templo, Señor. Mira la gloria y majestad. Mira que me ciega cuando lo veo. Capten la idea, que está interesante. Y en Marcos capítulo 13, versículo 1, que es el texto paralelo a Mateo 24, ellos no dicen, mira qué templo, sino que dijeron, mira qué piedras. Mira qué piedras. Mira, esas piedras de ángulo están hechas en oro. Mira, Señor, que las columnas de mármol miden 13 metros. Eso es impresionante, Señor. ¿Cómo que será desierta? Inquietante la profecía.
Eso es como que usted se parara ante las Torres Gemelas un día antes de haber sido destruidas y que usted diga, de aquí a poco no se sabrá que aquí hubo un edificio. Digo, usted está loco, hubiese pensado la gente. Ahora noten, Mateo 24, versículo 2, dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué pasa entonces? Como Cristo ha relacionado ese evento con la segunda venida, surge la carnal pregunta de los discípulos, Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Noten bien la pregunta de estos discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? Y segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, una cosa son estas cosas y otra la segunda venida. Si la primera se cumple, la segunda se cumple necesariamente. Ahora yo pregunto, ¿fue cumplida esta profecía? Recuerden, estamos en la ley del doble cumplimiento. Si Jerusalén es azotada y el templo destruido, Jesucristo viene. En el año 70, es decir, 40 años después de Cristo haber hablado, ¿saben qué pasó? Jerusalén fue destruida. Dice el historiador que murieron 1.100.000 personas. Fue un espectáculo tan conmovedor que los soldados romanos se metían en las casas a saquearlas, pero era tanta la repugnancia que sentían por los cadáveres descompuestos que se iban sin llevar nada. Dice el historiador que la gente se moría caminando en las calles. Dice que dejaron de enterrar a los muertos porque muchas veces el que lo iba a enterrar se moría de hambre en el camino. Flavio Josefo narra el caso de una madre que llamó a sus vecinos para comerse en grupo a su hijo pequeño porque no había que comer. Y empezaron a descomponerse cadáveres en las calles, una cosa excesivamente espantosa. Por eso fue que Cristo lloró sobre Jerusalén. En Lucas 19:41 dice que cuando llegó cerca de la ciudad, se puso a llorar sobre ella y al verla le dijo, ¡ay Jerusalén, si tú conocieras lo que viene sobre ti! Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pregunta, ¿cuándo se cumplieron estas palabras de Cristo? 40 años después. Literalmente se cumplieron. ¿Y qué pasó con el templo? Fue tan curiosa la destrucción, oigan este dato, el emperador dio orden de que se destruyera Jerusalén, pero no el templo, porque valía mucho. Cristo había dicho que sería destruido, pero el emperador romano dijo que no lo destruyeran. ¿Saben qué sucedió? Para colmo, dice la historia, que un soldado descuidado se metió con una antorcha y le prendió fuego. Trataron de extinguirlo y no pudieron. Resulta que al estar el templo chamuscado, el emperador dijo, remuevan las piedras para ver si hay tesoros dentro. ¿Saben lo que pasó? No quedó ni una piedra sobre otra que no fuera derribada. Eso fue tan impresionante como profecía que el loco del emperador Juliano, aborrecedor de Cristo y de la fe cristiana, dijo, yo me voy a burlar de Cristo y de Dios y voy a construir el templo otra vez para que vean que Cristo se equivocó y voy a poner piedra sobre piedra otra vez. Irónicamente sucedió que en una guerra contra los medopersas, una flecha lo clavó de muerte antes de que hiciera eso.
Y él sintió que Dios lo había permitido e incómodo porque presintió el juicio de Dios. Dice la historia que se llenó de rabia, sacó la flecha de su cuerpo, embarró su mano de sangre y arrojó la sangre al cielo, gritando unas palabras que son famosas en la historia. Ya me venciste al fin, Galileo. Impresionante profecía. ¿Y saben qué? Si eso se cumplió, Cristo viene. Cristo viene. Pero hay algo más por lo que yo creo que Cristo viene, aparte de todo esto. ¿Saben por qué? Porque Dios lo dijo. Dios lo dijo. El Padre lo prometió 224 veces en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo lo enfatizó por boca de 36 profetas y los apóstoles. Y Cristo dijo 21 veces que Él vendrá. La Trinidad dice que Cristo viene otra vez y que Dios lo prometa es suficiente. La venida de Cristo está garantizada por la palabra de Dios y Dios no miente. Y si Dios dice que Cristo viene, ¿saben qué? Lo estamos esperando. Me apena que a lo largo de la historia ha habido muchas falsas alarmas que han burlado esta profecía. Por ejemplo, en el siglo I, la iglesia de Tesalónica, algunos ociosos decían: yo no trabajo porque Cristo viene. Y Pablo le envía una carta diciendo: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Dijeron: Cristo viene. No vino. En el siglo IV y V aparecieron las invasiones bárbaras. Cada vez que se aparecía un rey del norte, rubio, blanco, de 8 pies, con un ejército, decían: ese es el anticristo, Cristo viene. No vino. Es más, para el año 1000, siempre que vienen los años con 3 ceros, dicen que se va a acabar el mundo. Como el islamismo había cogido tanta fuerza en Europa, dijeron: Mahoma es el anticristo, Cristo viene. No vino. En el siglo XVI, con la reforma protestante, los curas decían que la reforma era el anticristo y los reformadores decían que el papa era el anticristo. Y decían ambos: Cristo viene. No vino. Con Napoleón vieron la bestia de Apocalipsis 13 y dijeron: el antiguo imperio romano se ha estructurado, ya Jesús viene, pero tampoco vino. Otros dijeron: Hitler es el anticristo, miren cuántos judíos ha matado. No vino Cristo. Y siguen las predicciones. El movimiento adventista del séptimo día salió de una falsa profecía. En el siglo XIX, un individuo dijo que Cristo venía en el año 1944. Se vistieron de blanco y se pararon en un sitio donde no hubiera techo para no chocar. Esperaron al Señor ese día, pero ¿sabe qué? Tampoco vino. Los testigos de Jehová surgen idénticos con Russell. En el 1914 viene Cristo. Estamos ya en el reino con la Primera Guerra Mundial. Por eso se llaman Salón de Reino de los Testigos de Jehová. En Inglaterra, un periódico inglés publicó esto: el fin del mundo será el 11 de diciembre del año 1968. Al otro día salió otro titular que decía: todavía estamos aquí. No vino. Interesante esto. Unos devotos de la Virgen María tuvieron una visión donde María venía del cielo y les avisó que vendría a Quebec, Canadá, para terminar todas las cosas en el mundo el 7 de octubre del 1969. No vino. Y me enteré de alguien que, siendo nuevo creyente, una vez se topó con un individuo que, hablando de la venida de Cristo, dijo: el Señor puede venir hoy. Y luego miró el reloj y dijo: no, ya hoy no viene. Porque a nuestro extraño siglo le encantan estas cosas, todo lo que es fecha, brujería, profecía, etcétera, etcétera. Toda esta gente cometió un error básico. ¿Sabe cuál? Nadie sabe la fecha en que Cristo viene. Dice Mateo 24:38, pero del día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesús. Yo quisiera concluir esta entrega especial con una pregunta. Mi hermano que me escuchas, ¿qué significa la venida de Cristo para ti? ¿Qué significa la venida de Cristo para ti? La venida de Cristo me enseña la necesidad de estar preparado para ese evento. ¿Qué significa, hermano, la venida de Cristo para ti? Hermanos, ¿de qué sirve aprender estas cosas? ¿De qué sirve convencernos más de ellas?
aprender los detalles pequeños de la profecía, si eso no mueve en nuestros corazones una pasión real por la venida del Señor, o si eso no aviva un fuego interno, o si no es una motivación para ser más fieles a Cristo, ¿de qué nos sirve? ¿De qué sirve realmente una entrega especial basada en la profecía de la segunda venida de Cristo si no se aprende lo esencial de la segunda venida? Esperar como una novia para bodas a un rey que viene en toda su majestad. Si no vivimos a la luz de esa realidad, hermanos, no vale de nada. Los cristianos primitivos se saludaban con un saludo precioso, Maranata, y cada día esa melodía sonaba en sus oídos. Hermanos, Maranata, el Señor viene. Quiera el Señor que a partir de esta entrega especial, la palabra Maranata recobre su tono y ritmo en nuestros oídos, que nos refresque cada día como algo precioso. Maranata, el Señor viene. Así que erguíos, levantad vuestras cabezas, dice Jesús, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, Maranata, Cristo viene. Que el Señor nos ayude a acrecentar cada día más nuestra esperanza a través de estas cosas.